lo imposible. Te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Maestro de la casa, el decano de la Universidad Roca de Vida, el director principal de la Escuela Ministerial de Roca de Vida, y de verdad un hombre internacional, por favor. Y bueno, ahora el señor Carlos Peláez, miren, él es de verdad es equivalente. En los Estados Unidos hay un término bien brutal que al pastor, al maestro, le llaman teaching pastor. Él es un pastor maestro. Y de verdad que hay que reconocer que el pastor maestro de esta casa no solamente es Pajío, porque Pajío es un pastor maestro, pero ahora tenemos otro brutal. ¿Por qué Dios nos está dando tantos pastores maestros? Porque la doctrina es importante. La palabra es importante. Buenas noches, familia, bendiciones y bueno, de verdad que qué honra. Y ahora que el pastor mencionaba lo de la entrada de la escuela ministerial y tiene que ver mucho con los tiempos de Dios, bien dicho está, porque hace 5 o 6 años atrás yo no hubiese jamás podido ni siquiera estar enfrente de ustedes, ni aunque quisiera. Y todo llega en su momento, todo llega en su tiempo. Dios es el que pone tanto el querer en uno como el hacer, y es el que hace que las cosas sean posibles. Cuando el pastor decía que qué belleza que ha llegado en un momento justo y como la habíamos pedido, no exagera ni un poco. Justo era exactamente eso. Habíamos visualizado solamente un lugar para que se prepararan los santos, o sea ustedes, los sacerdotes, o sea ustedes, para toda buena obra. Porque no se trata de membresía, se trata de que el propósito de Dios se cumpla en la vida de todos nosotros. Y la palabra de Dios está hecha ¿para qué? Para equipar a los santos para toda buena obra. Y yo veía una fábrica. Y hasta ahí llegué y yo decía, pastor, no tengo idea ni cómo, ni dónde, ni qué, no sé nada. Pero eso es bíblico. Y ver esto, ver lo que el Señor va a traer, de verdad que es impresionante. Así es que, ¿cuál es la fórmula? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá añadido. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, porque este mundo nos enseña precisamente el método contrario, que es la ley del esfuerzo, el sistema métrico. Yo empiezo en kinder y para llegar a sexto año yo tengo que pasar primero, segundo, tercero con mi esfuerzo, con mis métodos, con mis parámetros, y en el camino me voy creando, ¿qué? Me voy creando ídolos, me voy creando role models, modelos a seguir. Ustedes de niños no tenían, todos los niños tienen un man a quien quieren seguir, alguien a quien admiran. Y la delgada línea entre la admiración y la idolatría es así. Y si de niño no instruimos a los niños en el camino, esa admiración se convierte en idolatría. Y entonces tenemos adultos idólatras. En Cristo, viniendo a la iglesia, cantando a ti toda la gloria, Señor, toda la honra, pero apenas salgo, voy y agarro mi ídolo. Y vamos a hablar un poquito de eso hoy. Ojalá, sí, está bien extenso, ¿no? Pero Dios es bueno. Ok. Según la Real Academia de la Lengua Española, ahí está, la idolatría es una figura o imagen que representa un ser sobrenatural y al que se adora y se rinde culto como si fuera, dice aquí, dice la RAE, no la Biblia, como si fuera la divinidad misma. O, dice, es una persona o cosa por la que se siente un amor o admiración excesivos. Eso dice la RAE. ¿Por qué hablamos de esto y por qué esto es tan importante? Porque desde el principio de la humanidad, el ser humano siempre ha buscado algo que idolatrar. Las primeras civilizaciones, y ahí podemos poner la foto número 1, Melissa, los sumerios y los mesopotámicos creían
en el dios Sol, en la diosa Madre, en la diosa del amor y de la guerra, en el dios Luna y el dios del viento, por ponerle unos ejemplos. Ahí está la imagen estirada porque eso fue un print screen ahí bien mal hecho, gracias a mi hermanita que lo arregló ahí. Y estas son las primeras civilizaciones que la historia reconoce, de las cuales hay registros, que registraron su cultura, cómo trabajaban, dejaron registros y dejaron sus creencias. ¿Por qué nos vamos hasta atrás, hasta ese momento? Porque es un hecho verídico que el ser humano siempre ha buscado que adorar. Eso va en nuestro ADN. Por eso el Señor en Deuteronomio 4, 19, 20, ahí sí me lo pone en pantalla, lo primero que menciona es: cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna, las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Esos astros los ha hecho el Señor, el Dios de ustedes, como dioses con D minúscula, de todas las naciones que están debajo del cielo. Pero a ustedes el Señor los tomó y los sacó de Egipto, de ese horno donde se funde el hierro, para que fueran el pueblo de su propiedad, como lo son ahora. Porque ese es el otro cuento, y ahora vamos a verlo. Pero uno, cuando estás en Cristo, uno jura que uno es libre. Y yo soy libre y yo hago lo que me da la gana, y yo hago lo que yo quiero. Pero la realidad es que tú siempre le estás sirviendo a alguien. Tú siempre tienes un ídolo. Otra cosa es que tú no lo sepas, pero tú eres esclavo de todo lo que tú no puedes controlar. Y eso es idolatría. Ya estando en Cristo, ya viniendo aquí, en tu mente, y si tú no solucionas ese tema, es como si trataras de servir a dos señores a la vez. Y eso no se puede, dice la Biblia. De hecho, en lo que acabamos de leer de Deuteronomio, no, y puedes dejarlo ahí, el Señor les decía: yo los saqué de Egipto, yo los liberté para que fueran el pueblo de mi propiedad como lo son ahora. ¿Y cómo sacó el Señor al pueblo de Israel de Egipto? Pues agarró al faraón, que era considerado un dios, y ablandó su corazón a punta de plagas, que son las conocidas 10 plagas de Israel. Y siempre hemos conocido que esas plagas fueron hechas para ablandar el corazón del faraón y que soltara, que dejara ir al pueblo de Israel. Pero lo que no sé si muchos sabemos es que cada una de esas plagas que el Señor permitió representaba una deidad egipcia. Ponme la figura, hermana, por favor. Ahí ustedes ven, y no voy a repasarlas todas porque no es el caso. De eso Pagio hizo un estudio de eso hace como 2 años y eran como 2 o 3 estudios. Pero por ejemplo, el primer dios que ustedes ven ahí, que es Apis, fue derribado o derrocado en la primera plaga, cuando el río Nilo se llenó de sangre. El dios Apis era el dios, con D minúscula, del río Nilo. Entonces ustedes se imaginan el río cubierto de sangre en la primera plaga y esa gente orándole y que Apis, ¿para qué? Exacto. Así nos vemos nosotros cuando tenemos acceso al Señor y estamos consultando otras cosas que no son del reino. Pero ahora vamos para allá, no me quiero spoilear yo mismo. Papá, tú sabes, el horóscopo y la cosa. El quinto que ven ahí abajo en la segunda fila, el que dice Pla, era el dios de la medicina. ¿Y qué hizo el Señor? En Éxodo 9 mandó úlceras a la piel de la gente lleno de úlceras y pidiéndole a Pla que lo sane. Y así sucesivamente hasta llegar a la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, incluyendo la del primogénito del faraón. ¿Por qué? Porque el faraón era considerado un dios en la cultura egipcia. Así es que ¿cómo vas a matarle al hijo? Y el primogénito del rey es Dios, porque es el heredero. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó a exterminar todos los primogénitos egipcios, incluyendo al primogénito del faraón. Esto fue tan brutal que luego le estaba echando en Éxodo 18, no está acá, pero estaba hablando Moisés con su suegro, con Yetro, y le estaba contando todas las maravillas que Dios había hecho para libertarlos de los egipcios. Y cuando Moisés le cuenta todo esto a Yetro, hay un versículo que dice, entonces Yetro dice: ahora entiendo que Jehová, Dios, es más Dios que todos los dioses de Egipto. Entonces, ¿por qué vamos a este detalle? Porque en la palabra es bien claro
la lucha constante que hay en el ser humano contra la idolatría y cómo Dios advierte a su pueblo una y otra vez, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, que nos cuidamos de ser idólatras. Y a pesar de que Dios libró a toda esta gente de la idolatría, de la esclavitud, los restableció como sociedad, les quitó la esclavitud, unificó el reino a través del rey David, era el reino más importante de Israel. A pesar de todo esto, adivinen, volvieron a caer en idolatría. Después de haber visto todo esto, después de haber visto partirse el mar en dos, después de haber estado en la tierra prometida, después de haber sacado de ser esclavos. ¿Cuántas veces nosotros, que estamos aquí, que ya tenemos algo que agradecerle al Señor por lo cual nos ha hecho libre, no hemos caído en algo que ocupa el lugar de Dios? Y quiero que seas sincero contigo, porque uno de los principales problemas de la idolatría es que el último en darse cuenta que es idólatra es uno. Porque estamos aquí, y como decía el pastor hace un momento, lo podemos hacer como un check. Estamos aquí, pero no estamos viviendo aquí, no estamos siendo. Y queremos traer Egipto a la tierra prometida de Dios, a su casa. Y eso es idolatría. Y esto nos lleva, esto fue la antesala, para que sepan. Porque hoy vamos a hablar de un pueblo bien similar a nuestra cultura hoy en día. Hoy vamos a hablar de los tiempos del profeta Jeremías. Jeremías fue un profeta que se levantó para ministrar en el reino de Judá. Ponme la tercera foto, el mapita, para que tengan una idea. Luego de la muerte de Salomón, el reino completo de Israel se dividió en dos. El reino del norte, que se siguió llamando el reino de Israel, y el reino de Judá, que estaba más hacia el sur. Jeremías se levantó, o el Señor levantó a Jeremías para que profetizara por 40 años en los últimos 5 reinados del pueblo de Judá, antes de que Babilonia se los llevara de nuevo cautivos a la esclavitud. Entonces, ¿qué tuvo que haber pasado para que después de que los sacaran de la esclavitud, les hicieran un solo reino, les cumplieran la promesa de David, vino Salomón, hizo el templo? ¿Qué tuvo que haber pasado para que toda esa bendición se transformara de vuelta en esclavitud? ¿Qué hizo el pueblo para que todas esas bendiciones y promesas que ya Dios había cumplido los llevara de nuevo a donde empezaron? Fueron idólatras. Y usted está pensando en idólatra de adorar a un santo, adorar, sí, pero vamos más profundo y vamos para allá. Lo primero que vamos a ver, obviamente, era cómo ellos hacían culto a otros dioses. Eso se narra en Jeremías 1, del 16 al 17. Cabe destacar que, como les mencionaba, la historia de Jeremías es bastante particular, ya que Dios asignaba a profetas a cada uno de los reyes para que fuera la voz de Dios y la guía para el pueblo y para que el rey tomara decisiones sabias. Y Jeremías fue el profeta que pasó a la historia como el que menos le hacían caso. Porque hay una relación directamente proporcional en lo idólatra que tú puedes llegar a ser, en lo amarrado que puedes estar a esos ídolos y a cuando te están diciendo la verdad y te quieren sacar de ahí y tú no quieres hacer caso. A cuando te los exponen, a cuando el Señor levanta una iglesia, un mentor, un pastor, un líder, para que te diga, hermano, por ahí no es, y tú, a mí. Pero si el Señor está conmigo, pero si yo todo lo puedo con un versículo fuera de contexto. Yo también escucho a Dios. A mí Dios me dijo. Y Jeremías le pasaba esto. El Señor lo levantó y constantemente tenía que alentarlo y decirle, Jeremías, vas a decirle esto al pueblo ahora y no te van a hacer caso. No te van a escuchar, pero tú dale. Y al final vamos a ver por qué era esto. Pero Jeremías 7, 1 del 16 al 17 dice, de nuevo, el Señor hablándole a Jeremías, yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y han adorado las obras de sus manos. Pero tú, prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene
no temas ante ellos, pues de lo contrario, yo haré que sí les temas. Resulta que el primer mandamiento no es como nos los venden desde chiquitos. Amar a Dios sobre todas las cosas, sí. Pero cuando Dios sacó al pueblo de Israel por primera vez, lo primero que les dijo cuando se comunicó con su pueblo, está en Éxodo 20, del 1 al 4. Y el Señor fue bien explícito en este tema, por el cual ahora el Señor está reprendiendo a la generación de Jeremías. El Señor le dijo en ese momento al pueblo de Israel, recién sacado de la esclavitud por primera vez, Dios habló y dio a conocer estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. ¿Eso qué es? Te estoy dejando saber quién soy. Te estoy dejando saber quién eras. Te estoy dando identidad. ¿Qué dice el 3? No tengas otros dioses además de mí. No te hagas, viene la lista, ni un ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas, ni debajo de la tierra. No te hagas imagen de nada. En Salmo 115, del 4 al 8, ya para los tiempos del rey David, él comentaba, pero sus ídolos son de oro y plata, hablando de los pueblos alrededor del pueblo de Israel. Producto de manos humanas, tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Este siempre ha sido un tema. Entonces es claro y evidente que no podemos adorar imágenes y no podemos adorar nada que nos hagamos con la mano, porque eso siempre ha sido nuestra tentación. Puedes ponerme la foto ahí del Adviento. Estas son fotos que yo saco de mi Instagram y lo doy print screen así. Uno, ese no es Jesús. Jesús tenía 33 años, por ahí, cuando murió en la cruz, y Jesús está vivo. Entonces, este no es Jesús, y no nos vamos a las profundidades para saber quién es, pero en resumidas cuentas es una imagen. ¿Por qué les pongo esto? Porque así como el pueblo de Israel iba a su sinagoga a adorar a Dios, y Dios les levantó un profeta para mandarle juicio por idólatras, el pueblo no le hacía caso porque en su manera ellos estaban pensando que estaban adorando a Dios, con sus imágenes, con sus cosas, y Jeremías les decía, dice el Señor, que no, que eso no. Viene el juicio. Arrepiéntete. Vuélvete hacia el Señor. Y no le hacían caso por imágenes. Esto no es una adoración al Señor. Esto viene del paganismo. Y ahora vamos a ver un poquito de esto. Entonces, ese era el gran tema de los tiempos de Jeremías. Además de las clásicas imágenes, como fueron descritas en el Salmo, uno de los cultos más importantes que había instituido en Israel, en el pueblo de Dios, para ese momento, se narra en Jeremías 7, del 16 al 19. No, déjala ahí. Sí, está bien, déjala ahí. Fui yo el que me lo salté. Ellos iban al templo a adorar a Dios y adoraban a otros dioses. Dice Jeremías 7. El Señor le dice a Jeremías, párate en la entrada de la casa del Señor. Imagínate esto, parado en la iglesia de Jeremías afuera, la gente entrando al culto, y Jeremías les dice, y diles este mensaje, escuchen la palabra del Señor. Todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor, así te dice el Señor, el Dios de Israel, enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, y estás adorando a los baales, a las imágenes y a las fotos cuando sales afuera. Jeremías parado en la puerta del templo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Todo menos arrepentirse. Lo querían matar. O trataron de asesinar. Hacían atentados para meterlo preso. Y uno mira y dice, ¡ay! Pero ¿cómo así si será el profeta de Dios? Cuando la idolatría se mete en el corazón del ser humano, causa una ceguera espiritual que es difícil de romper. Por eso el primer mandamiento es ese. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el resto estaba en Éxodo, que esa parte no la mencionan en las tablitas.
y no te hagas imágenes ni de aquí, ni de allá, ni del cielo. Porque tendemos a eso. Yo era de lo que tenía en mi carterita, no me acuerdo ni cómo se llamaba, Santito. Ni me acuerdo cuál era. Y no es en burla, hermano, sino es que esto no es nuevo. ¿Y qué tiene que hacer un hermano en Cristo? No hacer burla de esto, sino entender que ya entender el carácter de Dios reflejado sobre estas situaciones. Dios era cero tolerante con la idolatría, porque eso es lo que te aleja del corazón de Dios. A pesar de que vayas a tu templo todos los domingos, los miércoles, jueves a célula, lo que tú quieras. Si tienes a alguien en el lugar de tu corazón que solo le corresponde a Dios, no hay transformación. Ahora sigue, otro de los cultos que pasaba o que sucedía en los tiempos de Jeremías era el culto a la reina del cielo. No, hermanita, viene así. Bueno, esta es una foto que habla mucho de la situación que estaba pasando en el templo. Jeremías le decía, ustedes no pueden venir a la casa del Señor y está adorando a otros dioses afuera. Y esto es una imagen que me encontré de cómo alguien que dice ser creyente tiene una oración levantada de legua y tiene a lo que yo entendería que es Cristo en la cruz y tiene un pocotón de santos alrededor. Y orillas, exactamente. ¿Y qué pasa con esto? Que muchas veces pensamos que tú puedes venir acá y tener tu santo afuera, tener tu orilla afuera, rezar, y no pasa nada porque tú estás bien con Dios. Y la palabra es clara, tú no le puedes servir a dos señores. Y esto es bien común, más de lo que uno cree. Porque por cultura general, así como le pasaba al pueblo de Israel, ya teníamos los hábitos de ir al templo o los hábitos de decir yo creo en Dios. Pero a la hora de la hora lo que tú practicas en tu corazón es esto. Y eso es santería. Eso es hechicería. Eso no es de Dios. Entonces, de eso se trata. Y es lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel. Miren los intentos que el Señor hizo con Jeremías. Párate afuera del templo y diles. Y el otro culto, ahora sí, que se daba, el de la reina del cielo. Jeremías 7, 16 al 19. No, viene Jeremías 7, 16 al 19. Que hay un montón de fotos ahí, así que estas cosas pueden pasar. Estamos en vivo para Panamá y el mundo. Dice el Señor a Jeremías, pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas más por este pueblo. Llegó un momento, imagínense esto, el Señor levanta al profeta para que advierta al pueblo. Y ustedes están leyendo lo que dice aquí. Llega un momento que el Señor mismo le dice a Jeremías, mira, ya, porque, ¿por qué? Ahí viene. No intercedas más por este pueblo, no me ruegues ni me supliques por ellos. No insistas, Jeremías, que no te escucharé. ¿Acaso no ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los niños juntan la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres hacen la masa para cocer tortas, todo esto bien en comunión, para ofrecérsela a la reina del cielo. ¿Cuál es la connotación de esto? La cultura estaba tan arraigada a la idolatría que la familia, el núcleo que Dios estableció como la mayor representación de Dios en la tierra, en sus hijos, que es la familia estaba cada uno haciendo sus partes, cada uno haciendo sus deberes para rendirle culto a la reina del cielo. Entonces, si usted alguna vez se pregunta si alguna vez Dios va a decirle al gran hombre de Dios que ya te deje y que no ore más por ti, juega vivo, porque la idolatría en tu corazón puede hacer esto posible. La idolatría es un pecado que el Señor le molesta. Dios es santo, santo, santo. Dios es celoso. Su nombre es sobre todo nombre. ¿Y quién era la reina del cielo? Si ustedes lo buscan en Google, van a ver directamente que en cultura popular, hoy a la reina del cielo se le conoce como María. Pero yo me voy más atrás. El culto a la reina madre o la reina del cielo viene desde la institución de la idolatría en Babilonia, en la Torre de Babel. Se la adoraba como reina madre, como reina de la fecundidad. Era la diosa de la fecundación. Fertilidad, perdón, gracias. De la fertilidad.
Después lo cortan, por favor. Era la diosa de la fertilidad, sí, oye, no hablando chavada del 8 así. Y como socialmente era bien visto ser fértil en esa época, así como ahora, pues se la adoraba a la reina por la presión social que eso conlleva. Si tú no eras fértil, eras maldita. Hoy en día, así como hoy en día, si llegas a cierta edad y no tienes hijos, ¿ah? ¿No estás casada? ¿Por qué les hago las similitudes? Porque vivimos en... Nada es nuevo. ¿Qué no han hecho amistades suyas por presión, por ese tipo de presión? ¿Con quién no se han metido por ese tipo de presión? El pueblo de Israel quedó haciéndole adoración a la reina de la fertilidad, que para no llamarla Astaret, Astarte, Ishtar, porque ya era evidente que Dios les había hablado en el Torá de que no adorara a esos dioses, le pusieron la reina del cielo. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de los cielos, así es que la reina del cielo es la esposa. Así que estamos bien, ya no le estoy diciendo Astarte, Astarot, ya no es la esposa de Baal, ya no es la esposa de Satanás, la reina del cielo. Así nació esto. Pero el hecho de que tú le quieras poner un nombre a algo que ya tiene su identidad, no cambia su identidad y su propósito real. Astarte, Astarot, Ishtar, como la quieras llamar en las diferentes culturas, era la representación de una mujer con un niño, porque representaba la fertilidad. Ahora sí, representaba la fertilidad. Exacto. La diosa fenicia Astarte, como madre, a la izquierda y a la derecha, Ishtar, en Babilonia, representaba la fertilidad. Y como eso se instauró en Babel, y el Señor confundió los idiomas, y cada uno se llevó su pedacito de Babilonia y de Babel para donde iba, la diosa Astarte, con el niño, está en todas las culturas que hay en la tierra. En todos los panteones y todas las culturas que hay en la tierra. ¿Me puedes poner la otra foto donde salen todas? Ahora sí, gracias. Ahí ustedes van a ver, Semiramis y Tammuz en la Babilonia antigua, la de Génesis 11. Isis y su hijo Horus en Egipto. En Sumeria, una de las primeras sociedades, civilizaciones. Namu y Enki en Asia, Shignu y su hijo. En India, Devaki y Krishna. Y en la iglesia romana, María y Jesús. Y ojo, las cosas como son. Esa no es María, ni ese es Jesús. María fue una gran mujer de Dios. Dice la palabra bendita entre todas las mujeres. Como de las grandes mujeres que está en la palabra de Dios. Pero María está esperando su juicio, como todos los muertos en Cristo, esperando a resucitar. Y esto no es nuevo. En Lucas 11, 27, 28, ya la sociedad le trataba de decir a Jesús qué grande es la reina madre, qué grande era su mamá. En Lucas dice, mientras Jesús decía estas cosas, o sea, predicaba, una mujer de entre la multitud exclamó, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. En otras versiones dice, bendita lo que sale de tu boca, pero más bendito la mujer que te dio a luz y los pechos que te amamantaron. A los que Jesús contestó, dichosos más bien los que oyen la palabra, ¿y qué? Y la obedecen. ¿Para qué? Para no elevar a María a un nivel de un Dios. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo, ni esa era María, ni ese era Jesús. Jesús tenía 30 y pico años, como les dije. Sencillamente son costumbres paganas que se han quedado en todas las culturas y en todas las sociedades a lo largo de la historia. Y esto no es para que usted vaya ahora donde su abuelita, con la foto que le tomó a la imagen, dije, era un idólatra, pagano. No. Sí, papá, que hay que decirle porque la gente se pone seria aquí. Sencillamente hay que mostrar a Jesús. Hay que mostrar el camino, la verdad, la vida. Y le bota la imagen, ¿no? Pero muéstrala a Jesús. Muéstrala a Jesús. Nadie aprende a los puñetes, la verdad que muchos aprendemos, pero nuestra labor es mostrar a Cristo. La verdad, el perfecto amor es el que echa fuera todo temor. La razón por la cual nosotros tenemos la tendencia de hacernos tantos ídolos, de hacer tantos ritos, de hacer como la foto que les mostré el Adviento, es sencillamente porque en nuestro corazón, en nuestro ADN, hay un espacio para adorar. Y a falta de abrir nuestra Biblia,
nos creamos la costumbre más a la mano para adorar y sentir así que estamos adorando a Dios. Y eso es lo mismo que le estaba pasando al pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías. Miren, esto era tan brutal que aún después de ser exiliados, ya el Señor les había mandado, ya el Señor le había dicho a Jeremías, no me ruegues por ellos más, que mira lo que están haciendo. Ya después de haber sido exiliados, ya después de ser esclavos de nuevo, en el mismo libro de Jeremías, Él les vuelve a decir, dejen de estar adorando a la reina del cielo, que pues eso es lo que nos tiene aquí. Y Jeremías 44, del 15 al 18, el pueblo de Israel le dice a Jeremías de vuelta. Entonces los hombres que sabían que sus esposas ofrecían incienso a otros dioses, así como las mujeres que estaban presentes, es decir, un grupo numeroso, y todo el pueblo que vivía allá en Egipto, respondieron a Jeremías, no le haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre del Señor. Al contrario, seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho, ofreceremos incienso y libaciones, ¿a quién? A la reina del cielo, como lo hemos hecho anteriormente, como antes lo hicieron nuestros antepasados, como lo hicieron nuestros reyes y nuestros funcionarios en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. En ese tiempo teníamos abundancia, nos iba bien y no sufríamos de ninguna calamidad. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, nos ha faltado todo. El hambre y la espada están acabando con nosotros. Si al profeta de Dios no le hacían caso, yo quiero que usted se deje de frustrar cuando usted no le paran bola. Ore por sus familiares, crea en Dios, confía en Dios. Cada vez que uno se enoja, cuando alguien no hace lo que uno quisiera verlo haciendo, cuando alguien no llega a los pies de Cristo de la forma que uno quiere, eso denota también la falta de fe de uno. Y yo he pasado por ahí. Todos tenemos un familiar, un amigo, alguien que tú amas y como lo amas tanto, lo quieres ver en Cristo. Y como lo amas tanto, sabes que está en un pecado de idolatría y eso frustra. Tú quieres agarrar y sacarlo del pantano y lavarlo tú mismo. Pero el único que llama y limpia es Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Entonces nos toca a nosotros orar más, no agarrar a la gente a bibliazo, pedirle al Señor que te dé una oportunidad para que puedas hablar de esto. Y esta actitud que vieron ahí del pueblo de Israel nos lleva a la segunda causa más grande de su idolatría, que era la creencia en el yoísmo, esa sensación de que ya yo me las sé todas, de que a mí nadie me tiene que explicar porque ya el Señor salvó a mi pueblo. Yo soy judío, soy israelita y a mí nadie me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. Y yo no voy a dejar de adorar a la reina del cielo porque 1 más 1 son 2 y antes me iba bien cuando lo adoraba. Eso es confiar en su propia opinión. Eso es cuando nos hacemos un Dios de nosotros mismos, de nuestra creencia, de nuestro entendimiento y cuando nos hacemos infalibles. Ustedes seguirían una religión que dice que cree a Dios, pero entre sus estatutos dice que el líder es infalible. Bueno, pues ahí existe. Existe. Nadie es infalible. A Jesús le decían al Señor, bueno, nadie es bueno, solo Dios. Nadie es infalible. Nosotros fuimos hechos para ser dependientes de Dios, para que el ego no se nos suba, para que nunca, ni en el más grande de tu llamado, ni aunque seas el apóstol de los apóstoles, tú sientas que ya nadie más te tiene nada que enseñar. Por eso que la autoridad viene de estar bajo autoridad, porque es la única forma de sujetar el ego. Y eso es lo que pasaba mucho al pueblo de Israel en esta temporada, el yoísmo. Creían que la verdad estaba en ellos. Jeremías 8, del 4 al 6, habla muy bien de esto. Dice el Señor de nuevo, pero tú le dirás al pueblo, Jeremías, así te dice el Señor, cuando los hombres caen, ¿acaso no se levantan? Cuando uno se desvía, ¿acaso no vuelve al camino? ¿Por qué entonces este pueblo se ha desviado? ¿Por qué persiste Jerusalén en su apostasía? Es decir, en adorar a otros dioses, en su mala conducta. Se aferran, dice el Señor, al engaño y no quieren volver a mí. He escuchado con suma atención para ver si
Si alguien habla con rectitud, pero nadie se arrepiente de su maldad, nadie reconoce el mal que ha hecho, todos siguen su loca carrera como caballos desbocados de combate. Y es gracioso lo que el pastor mencionaba hace un momento de nuestro llamado, porque esto tiene mucho que ver con el ser. El pueblo evidentemente estaba llevando sus costumbres paganas a lo que ellos entendían que era adorar a Dios. Y la ceguera era tanta que ni aunque se los dijeran se arrepentían. El Señor les decía, ¿acaso cuando alguien se sale del camino no vuelve? ¿Acaso cuando alguien se descarría no? ¿Y ustedes por qué no vuelven? Porque no le da la gana. Dice el Señor, he buscado a uno. Eso me recuerda a Sodoma y a Gomorra. Estoy buscando a uno que diga la verdad, que se arrepienta, y no hay nadie. ¿Ustedes se imaginan la situación del pueblo de Dios en ese momento? Estas son las consecuencias de la idolatría. Y lo más brutal es que ellos ni idea. Jeremías se la pasaba diciendo, lo van a conquistar, nos van a sacar de nuestra tierra. Ya habían conquistado al reino del norte, al reino de Israel. Ya lo habían tomado y sacado de su tierra. Y aún así, los de Judá, si yo estoy con Dios. Yo estoy con Dios, eso es imposible. A nosotros no va a pasar nada. Eso es el yoísmo. Dice la palabra en Proverbios 3:7, nadie sea sabio en su propia opinión. Eso no te lo mandé, hermanita. En Proverbios 15:22, en la multitud de consejos está la sabiduría. Esto lo escribe el rey Salomón. La palabra nos invita constantemente a humillarnos, a someternos, para matar este instinto natural que todos tenemos de que yo me la sé toda. El sistema de este mundo es métrico. Y a medida que usted lleva años en el cristianismo o años en lo que sea, usted naturalmente se cree el papá de Tarzán. Pero usted tiene que luchar contra eso porque eso no es de Dios. A Jesucristo le preguntaban los discípulos en la última cena, bueno, maestro, ya que te vas, vamos a dejar las cosas claras aquí. ¿Quién es el mayor de nosotros? Cuando tú te vas, ¿quién es el man? Aquí ya vemos 12. Esto va a ser serio. Así que imagínense lo que estaban los... O sea, el otro lo iban a crucificar y los apóstoles estaban en eso. Los que habían caminado con Jesús 3 años y Jesús les tuvo que dar una clase magistral de cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos. Jesús les comentaba, ustedes están acostumbrados a este sistema donde el rey oprime a su pueblo y a sus súbditos. Y los generales y los tenientes y los capitanes a su vez oprimen a los que vienen debajo. Pero en el reino de los cielos es diferente. El más grande es el que sirve. ¿Acaso no estoy yo aquí lavándole los pies, sirviéndole la comida, partiéndoles el pan y dándoles el vino? El reino de los cielos funciona diametralmente opuesto a cómo funciona el mundo. Por ende, lo que funciona en el mundo jamás puede funcionar en el reino de los cielos. El orgullo te lleva a confiar en ti y en tu corazón y a no aceptar lo que viene de afuera. Y Jeremías habla bastante de lo que pasa en el corazón del ser humano. Jeremías 17, del 1 al 2. Dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado, está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Bien que se acuerden sus hijos de sus altares junto a árboles frondosos, de sus imágenes de acera, la misma que hablamos hace un rato, sobre altas colinas. El pecado es parte de la naturaleza humana. El Señor le estaba dando una explicación bien gráfica a Jeremías de que la gente peca porque es una condición del corazón. ¿Cómo se ve esto hoy en día? ¿Cómo nos llama la atención esto hoy en día? Ponme la foto ahí de corazón y después la de los sentimientos, por favor. Cuando nosotros estamos en Instagram y estos posts hasta que los queremos imprimir. Dice, todo lo que salga del corazón vale siempre el intento, el riesgo y la pena. Y uno, like, share, print, pégalo en la placa del carro y llévalo en tu mesita de noche. T-shirt, exacto. El otro, si no hacemos lo que sentimos cuando lo sentimos, ¿para qué vivimos? Rima y todo. Y yo les pongo ejemplo de lo que uno va encontrando. O sea, esto no fue que la investigación. Uno abre su Instagram y eso es lo que está pasando. Y nos encanta, la naturaleza hace que eso nos guste. Y eso es lo que habla Jeremías aquí.
el yoísmo, el hacerte un Dios de ti, te lleva a confiar en ti y en tu propio corazón. Y Jeremías está diciendo que el pecado está escrito ahí. Desde Adán y Eva todos tenemos esa naturaleza así, entonces no podemos confiar. ¿Qué dice Jeremías más adelante? Nos da la solución a esto. Jeremías 17, del 7 al 9. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él, no en tu opinión, no en tu corazón, no en tu búsqueda, no en lo que viene de adentro, no. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor. La confianza en el Señor va directamente relacionada a la falta de temor. Si uno tiene miedo, es un síntoma de falta de confianza en el Señor. Su palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y esto es para que uno sepa que el temor es ausencia de Dios en esa situación que te da miedo. Y para nosotros como cristianos entender que ese temor de tu hermano no se quita diciéndote, quítate el miedo, tú no crees en Dios. No, muéstrale al Señor. Llévalo a conocer al Señor. Ora con Él, ora por Él. Porque así como esa persona tiene temor en algo o no le cree al Señor en ciertas cosas, todos nosotros tenemos algo en lo que todavía nos falta, un grado más de confiar en el Señor. Y para eso es que vienen las pruebas. Será como, ¿quién puede comprenderlo? Y el 9 dice, el siguiente, ahí mismo. Ahí está hasta el 8. Y el 9 dice, nada es tan engañoso como el corazón del hombre. Entonces, Jeremías en este pasaje nos deja claro la razón por la cual todos nosotros pecamos. Porque es un asunto del corazón. Entonces, si tú estás claro en eso, no puedes estar dándole like, share y poniéndote animado con esos posts que te mostré anteriormente, porque le estás dando comida a esa carne que te dice, vamos que tú eres el man, vamos que tú puedes. Y lo que el Señor te dice es que en efecto tú no puedes, tú puedes en Él, que Él es el que te fortalece. En tu debilidad es que Él se hace más fuerte. Pero si tú no aceptas que eres débil, entonces... ¿Ven la trampa? El yoísmo, el endiosarse, es una trampa que te aleja de Dios y te creas tu propio ídolo de ti mismo. Otra de las cosas que les pasaba, y ya con estas me tocará cerrar, es Jeremías 7, del 21 al 23. Así dice el Señor Todopoderoso, de nuevo el Señor dándole palabra a Jeremías. Junten sus holocaustos con sus sacrificios y cómanse la carne, si quieren. En verdad, cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados, no les dije nada ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme lo que yo les ordene a fin de que les vaya bien. Esto habla del trabajo y de los hábitos. Dios había establecido un sistema de sacrificios para que el pueblo obedeciera con alegría, no porque en su prioridad estaban los sacrificios. A Dios lo que le gusta y lo que siempre le ha importado es nuestra obediencia. Los sacrificios eran para que Israel reconociera sus pecados, se arrepintiera y regresara a la senda del Señor. Es una forma de que te cueste, para ti, no para Dios, buscar ese arrepentimiento. Por eso me encantaba que en la escuela de misión una de las cosas que mencionaban es nadie entra gratis. Y cualquier religioso puede decir, ay, pero pobrecito, pero si el Señor. Pero es que al ser humano le tiene que costar. Cuando a uno no le cuesta, no lo valora. Y eso es parte de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Nos tiene que costar. Por eso cuando tú llegas acá, tú puedes llegar con una actitud de dame, dame, dame y recibe. Pero la realidad es que tú llegas aquí para ser transformado y moldeado. Y eso es incómodo, eso molesta. A nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Pero es la única forma en que Dios nos puede transformar al hombre y a la mujer que Él creó, no a la que el mundo ha hecho de nosotros. Entonces eso es lo que él decía ahí: agarren su incienso, todo su sistema y cómanse la carne si quieren. Que eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que me obedezcan. Y eso se traduce hoy en día
Bueno. No, esa foto me la voy a saltar. Había una foto donde el Señor habla durante toda la Biblia de la obediencia y los sacrificios. Cómo el Señor constantemente le recuerda a su pueblo: no me interesan tus sacrificios, lo que quiero es tu obediencia. No me interesa que hagas, lo que quiero es que seas. No me interesa lo que quiero es que seas, que tengas tu identidad, que seas obediente, que te alejes de lo que te tienes que alejar. No por imposición, sino para tu propio bien, para que crezcas en mí. La fe que produce obras no es lo mismo que las obras que quieren suplantar la fe. Cuando uno vive haciendo y no siendo, ahí es cuando se denota la falta de intimidad. No hay tiempo para lo que verdaderamente importa. Por eso yo siempre les digo a la gente en las clases de doctrina y de liderazgo: esto no se trata de terminarlas. Ya terminé, ¿y cuándo arranco la otra? ¿Y qué puedo hacer ahora para...? Eso es el sistema del mundo. Uno tiene primero que ser, y todos hemos pasado por ahí. Yo no le estoy hablando yo pasé por ahí y me estrellé durísimo. Porque no estamos acostumbrados a hacer. Marta y María, ¿qué dijo el Señor? ¿Quién se llevó la mejor parte? María, que estaba a los pies del Señor. La palabra se confirma a sí misma desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Nosotros no se trata de hacer, sino de ser. Por eso en los últimos tiempos el Señor advierte: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Me dirán aquel día: en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre abrí una célula, en tu nombre profeticé, en tu nombre le hablaba a todo el mundo del Señor. Sí, y no te conocí. Yo creo que es una de las cosas más duras que le puede pasar a un creyente. Pero por eso está la Biblia, por eso el Señor levanta a personas como Jeremías, por eso el Señor levanta iglesias como las del Señor Jesucristo, para que te hagan ese wake up call, esa llamada de atención y decirte: hello, por ahí no es siendo, para que el hacer sea un producto de quien tú eres y no suplante tu identidad en Cristo. Y voy para abajo porque me acabó el tiempo. Y la realidad es que siempre estamos sirviendo a alguien. Romanos 6, del 16 al 18. El apóstol Pablo lo explica muy bien. Dice: ¿acaso ustedes no saben que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Conversaba yo hoy con una hermana que me preguntaba: ¿para qué sirve el libre albedrío? Y el pastor lo ha dicho muchas veces aquí: el libre albedrío sirve para que tú escojas a quién le vas a servir, a Satanás o a Dios. Nunca te das un punto medio. Lo único es que Dios te habla claro y te dice, Jesús te dice: el que quiera venir en pos de mí, que cargue su cruz y me siga. Mientras que Satanás te dice: sigue tu corazón, tú eres libre, tú pases lo que tú quieras, tú estás libre. Y lo que estás es en una cárcel bien cómoda, con unos grilletes de algodón, pero con las cadenas puestas y atado. Esa es la realidad. Entonces siempre le estamos sirviendo a alguien. Nosotros tenemos que estar anuentes y tomar una decisión consciente todos los días de a quién le vamos a servir. Y de Jeremías podemos aprender, para cerrar, que nuestra labor es ir en contra del pecado. Pero no necesariamente te van a hacer caso. No necesariamente te van a escuchar, sobre todo cuando es idolatría, por la ceguera que eso produce. Pero eso no quiere decir que tú no estabas haciendo lo que Dios te había mandado a hacer, como le pasó a Jeremías. Jeremías muchas veces quiso renunciar, tiró la toalla. Los estudiosos lo conocen como el profeta llorón. Y no lo culpo, imagínense. Nada, dice la palabra que no le hacían caso en nada. Pero Dios también le dio la visión y la salida, así como también repartió juicio y como advirtió y como llamó a arrepentimiento. Dios también le dio la salida. Jeremías 31, del 27 al 34, dice: pero vienen días, afirma el Señor, en que con la simiente de los hombres y de animales sembraré
el pueblo de Israel y la tribu de Judá. Y así como he estado vigilándolos para arrancar, derribar, destruir y demoler, traer calamidad, así también habré de vigilarlos para construir y plantar, afirma el Señor. En aquellos días no volverá a decirse, los padres comieron uvas agrias y los hijos se destemplaron los dientes. Al contrario, el que coma uvas agrias se le destemplarán los dientes. Es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. El Señor estaba hablando ya del periodo de gracia, el periodo donde tú eres el que vas a darle cuentas al Señor. Que la salvación, donde la salvación es personal e individual. Dice, vienes días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, afirma el Señor. Este pacto nuevo de aquel tiempo lo haré con el pueblo de Israel. Pondré mi ley en su mente y en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá al hermano, mira, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Jeremías en un principio les hablaba de que el pecado estaba tatuado con cincel en su corazón, y la promesa es que Dios iba a tatuar su nuevo pacto de amor y de fidelidad en el corazón. Les iba a dar un corazón nuevo. Y eso es lo que todos hoy en día nosotros tenemos acceso gracias a nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros podemos ser libres de cualquier atadura, de cualquier cosa que ocupe el lugar que solo debe ser para Dios en nuestra vida. Solamente aceptando a Jesús. Vamos a orar, familia. Y vamos a orar en esa dirección. Que no seamos ciegos como el pueblo de Israel, que aceptemos la reprensión y que el Señor nos libere y nos muestre si tenemos esos puntos ciegos de idolatría. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo contigo, Padre. Espíritu Santo de Dios, en esta hora te honramos, te ponemos en tu lugar. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú reveles a cada uno de nuestros corazones, Señor, si tenemos alguna raíz de idolatría, si hay algo que ocupa tu lugar en nuestra vida, si hay algo que no hemos visto, para que tú lo traigas a nuestra mente hoy, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, por la sangre preciosa de Cristo, somos libres de toda atadura, de todo grillete, y ponemos a Dios en su trono, en el trono de nuestro corazón, en el trono que le pertenece a Él. Te amamos, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor.